a empezar con lo que es la recepción de la materia prima ya en la industria, ¿no? Bien, en la recepción de la materia prima hay dos procesos concretos, ¿no? Que no solamente se da en la industria azucarera, sino también se da en la industria aceitera, en la industria láctea, y en fin, una serie de industrias, ¿no? De jugos, de fruta, etc. En el cual hay que controlar la cantidad de materia prima y también hay que controlar la calidad. Entonces, no es la excepción en la industria azucarera. En este proceso de recepción de la materia prima, vamos a tener un control de peso y vamos a tener un control de calidad, ¿no? El control de peso es una que parece sencilla, ¿no? Es decir, pesar el transporte con la carga, luego pesar el transporte sin la materia prima, y por diferencia se obtiene el peso de la materia prima, ¿no es cierto? Esto se da en azúcar, en soya, como les decía, en cualquier producto que ingresa a una industria, ¿no? Pero no es tan así, digamos. Si bien el dato importante es el peso, aquí en el control de peso hay una serie de otras variables adicionales que normalmente se dan en un ingenio azucarero para hacer un seguimiento y especialmente para lograr una mejora continua, digamos, ¿no? En sus proveedores cañeros o en sus sembradíos de caña. Entonces, más adelante vamos a ver el detalle de esto que le estoy comentando, ¿ya? Pero lo importante es que el control de peso se hace en los ingenios azucareros en balanzas electrónicas, ¿no? Antes había balanzas mecánicas. Hoy ya no hay más las balanzas mecánicas. Todas son balanzas electrónicas, tanto por la precisión como por el hecho de que ya no hay personal introduciendo datos que están sujetos a error o fraude, ¿no? Entonces, por eso es que se han generalizado, llamémoslo así, el uso de balanzas electrónicas no computarizadas. Entonces, como lo decía, en la caña que ingresa al ingenio ingresa por orden de llegada y en función a un plan de zafra. Es decir, cada cañero, cada proveedor cañero tiene establecido la cantidad de caña que tiene que ingresar, la cantidad de caña que tiene que ingresar cada día. Ese es el plan de zafra, ¿no? Entonces, si un cañero tiene el acceso, digamos, a 2 paquetes de 10 toneladas, entonces, de acuerdo al orden de llegada, puede ingresar los 2 paquetes de 10 toneladas, es decir, 20 toneladas. Si trae un tercero, ya no puede ingresarlo porque no está contemplado en su cupo diario, ¿no? Entonces, eso se controla a través de un sistema computarizado que automáticamente le rechaza, digamos, el tercer paquete, ya que es el plan de zafra, se lo carga al sistema y todos tienen que cumplirlo, ¿no? Eso se da para que todos los cañeros inicien la zafra con el ingenio y todos los cañeros terminen la zafra con el ingenio en función a la cantidad de caña que tiene, ¿no? Entonces, si un cañero tiene 2.000 toneladas, entonces mete, o 1.800 toneladas, entonces mete un viaje de 10 toneladas diario de 380 días y termina, ¿no? Pero si hay un cañero que tiene 100.000 toneladas, entonces tiene que meter, qué sé yo, 60 toneladas o 6 paquetes diarios, ¿no? Etcétera. Entonces el ingreso está en función a la cantidad de caña que tiene el cañero para iniciar y terminar la zafra, ¿no? Con el ingenio, ¿ya? Entonces, el ingreso
de la caña es por orden de llegada, pero después de revisar y controlar que tiene el cupo diario en función al plan de zafra, ¿ya? Una vez ya el sistema determinó que tiene cupo y que puede ingresar, entonces ingresa a la balanza y se determina el peso, ¿no? El peso bruto, que es el peso del transporte del camión o de la chata, más la materia prima, ¿no? Entonces, supóngale que pesa 15 toneladas el peso bruto. Luego que descarga la materia prima, le devuelve el material de amarre si es caña entera, o vacía la descarga la caña picada. Cuando sale vacío, se lo pesa el transporte y así la materia prima, y ese es el peso tara, ¿ya? Entonces, si pesó 15.000 al ingresar y pesó 5.000 al salir, la diferencia es el peso neto de la materia prima, que serían 10.000 kilogramos o 10 toneladas. ¿Listo? Sí, creo. Más abajo te he explicado el plan de zafra, no es la cantidad de toneladas que puede ingresar cada proveedor en función a la cantidad estimada de caña que posee, ¿ya? Entonces, la cantidad de caña que posee, digamos, en función a la superficie y al rendimiento estimado, le determina la cantidad de caña, digamos, 100 o 1.800 toneladas. Entonces, eso, si el paquete tiene un promedio de 13 toneladas, se lo divide y ahí se determina, o sea, las 1.800 entre los 180 días de zafra, ahí le da la cantidad de caña que puede ingresar diariamente, ¿no? Entonces le decía que si, por ejemplo, un cañero tiene 1.800 toneladas para ingresar, eso, si la zafra está programada en 180 días, significa que puede ingresar 10 toneladas diarias, o sea, un paquete de ingreso. Si tiene 18.000 toneladas entre los 180 días, significa que puede ingresar 100 toneladas diarias, o sea, unos 10 paquetes diarios, ¿ya? Ese es el plan de zafra y el cumplimiento del plan de zafra. Pero además de esta información del control, digamos, del cupo diario para ingresar y el control de peso, hay mucha otra información que se toma en cuenta al ingresar la materia prima, ¿ya? Cada paquete que ingresa tiene un número correlativo, ¿ya? El primer paquete tiene el número 1 y después va el 2, 3, 4, van ingresando con número de paquete, ¿no? No de viaje, de paquete. Luego, cada propietario de la caña tiene un código, ¿no? El código cañero, que pertenece a una institución que también tiene su código. Luego, es necesario también al ingresar la caña determinar el nombre del conductor, del chofer, la placa del transporte del camión o el código de tara de cada transporte, ya sea camión o chata, tiene su código de tara, digamos, ¿no? Tiene un código que toda la información del equipo está ahí, ¿no? Cuánto pesa el equipo vacío, etcétera, etcétera. Que algunas veces, si no se puede pesar, digamos, la tara, se puede utilizar esa tara referencial. Luego también se determina el tipo de cosecha, ¿no? Si es caña entera, si es caña picada, si es caña sin quemar, si es caña quemada. El nombre de la propiedad y el número del lote. En fin, todo eso se hace para un control, sobre todo los ingenios que están certificados, ¿no? Con ciertas normas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, es necesario determinar de dónde está ingresando la caña
para ver si la propiedad está certificada o no. Entonces, una serie de información, como les comentaba antes, no solamente es el peso de la caña, sino toda esta información adicional que se lo toma al ingresar la caña. ¿Listo? Indudablemente que el dato más importante es el peso y a quién le pertenece la caña. No son los datos mucho más sobresalientes, ¿no? Pero los otros también tienen su importancia un poco menos relevante, pero que también son importantes. ¿Listo? No sé si hay preguntas en esta parte de control de peso. Sí, ingeniero, una pregunta. Sí, la que ustedes quieran. ¿A qué se refería el peso tara? El transporte vacío al salir. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. O sea, el camión con el paquete de caña es peso bruto. Le daba el ejemplo, puede ser 15 toneladas. Descarga el paquete, se pesa al salir y el transporte vacío y pesa 5 toneladas. Entonces, el peso neto de la materia prima que se quedó ya en el interior es peso bruto, 15 toneladas, menos peso tara, transporte vacío, 5 toneladas, peso neto, 10 toneladas. ¿Listo? Sí, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? No se confunda el peso tara con el código tara, ¿ya? El código es como el carnet de identidad de todos los transportes, digamos, de las chatas y carrocería de los camiones, ¿ya? Entonces ese código está numerado todos los transportes que normalmente ingresa al ingenio y con ese código pueden saber cuánto es el peso de tara, cuál es su placa, cuál es su tipo de caña que puede cosechar, etcétera. Ya es la identificación del transporte nada más, el número de identificación del transporte. Pero el peso tara es el peso de ese transporte, ¿ya? En kilogramos, es la tara o el peso tara. ¿Listo? Bien, si no hay preguntas, vamos a pasar entonces al control de calidad. Antes de ver las variables que se determinan en el control de calidad, vamos a ser claros en decir para qué sirve el control de calidad. El control de calidad de la materia prima en un ingenio azucarero sirve para dos propósitos. El primero, para aceptar o rechazar la materia prima en función a la calidad aceptable por la empresa. Es decir, hay un valor de calidad por debajo del cual no puede ingresar materia prima porque me va a alterar los procesos de fabricación del azúcar. ¿Listo? Normalmente acá se toma como referencia la pureza, ¿ya? La pureza del jugo. Ya después le explico qué es pureza, qué es líquido. El segundo proceso del control de calidad es determinar los parámetros de calidad para pagar al cañero no solamente en función al peso, sino también en función a la calidad de la materia prima que ingresa, ¿ya? Los parámetros de calidad están dados por
Brix, pol, pureza, fibra. ¿Ya? Y aparte, si tiene mucha impureza, después de un valor mínimo establecido, también se le descuentan los pesos de impureza. ¿Ya? Pero eso es la impureza directamente se le descuentan, digamos, ¿no? Pero lo que entra en la fórmula de pago para por calidad y peso es Brix, pol y pureza y fibra. ¿Ya? Entonces, para eso sirve el control de calidad. Entonces, los dos propósitos es aceptar o rechazar la materia prima en función de la calidad. Y el segundo es pagar materia prima al proveedor en función al peso y la calidad. La calidad va por estar variable, ¿no? Brix, pol, pureza y fibra. ¿Listo? Le decía que normalmente el rechazo o la aceptación está en función al valor de la pureza de la materia prima, ¿ya? Del jugo. Por ejemplo, si la pureza es menor a 75 es rechazada, si es mayor a 75 es aceptada. ¿Ya? Bien, vamos a explicar cada una de estas variables antes de entrar al tema de análisis. ¿Ya? ¿Qué es el Brix? El Brix es el porcentaje de sólidos disueltos presentes en una solución, en este caso el jugo de caña. ¿Listo? ¿Qué es el pol? Es el porcentaje de sacarosa disuelta en una solución azucarada, en este caso el jugo de caña. En otras palabras, el Brix y el pol es una medida de concentración, ¿no? ¿Qué es la pureza? Es la relación de pol sobre Brix, y si quiero darlo en porcentaje, por 100, ¿no? Pureza es igual a pol sobre Brix por 100. La pureza ya no es un grado de concentración, ¿no? Como es la relación de dos concentración, pol sobre Brix, entonces la pureza, sea cual sea la concentración, está en función a la relación de estos dos, ¿no? ¿Listo? El porcentaje de fibra en caña es el porcentaje de sólidos insolubles de la caña, ¿ya? Celulosa, hemicelulosa, lignina, o sea, todos los sólidos que no son solubles, ¿ya? Ese es el porcentaje de fibra en caña. ¿Cómo se lo determina en laboratorio? Ya, ustedes lavan la caña hasta que no tiene absolutamente nada de sólido disuelto, ¿no? Lavan con mucha agua o calentando, diluyendo todos los sólidos que puedan haber disuelto. Y luego que ya han extraído todos los sólidos disueltos con agua destilada, secan ese bagazo ya sin sólidos disueltos y determinan, una vez esté seca ese sólido, ya esa es la fibra en caña, ¿ya? En los laboratorios de calidad, indudablemente que no se determina de esa forma, ¿no? Se determina directamente con el peso de torta, que vamos a ver cómo se obtiene, y eso ya está preestablecido, una curva o una relación para determinar el porcentaje de fibra, ¿ya? Pero la fibra es el porcentaje de sólidos insolubles presentes en la caña, ¿ya? ¿Qué son las impurezas? Las impurezas son las hojas, las puntas, la tierra, las raíces, todo lo que no es caña, ¿ya? Inclusive las puntas que hay que eliminarlas, eso es impureza. La hoja es impureza, la tierra es impureza, las raíces es impureza. Todo lo que no sea caña es impureza. ¿Listo? Eso se separa, se pesa y se determina el porcentaje de impureza que tiene. Ya los ingenios han establecido cierto porcentaje de impureza aceptable, pero a partir de ahí ya se le descuenta. Algunos 3, otros 3.5% de impureza se acepta.
El pH es un parámetro que se utiliza en otros países. Acá se lo determina, pero no interviene absolutamente en ningún... Es una variable que nos da un parámetro, una alarma, digamos, referido a la calidad de la materia prima. Ya si el pH está muy bajo, significa que ya la pureza me va a dar un valor bajo, ¿ya? Pero no interviene en la fórmula de pago, ni simplemente una información referencial o de ayuda, ¿ya? No sé si está claro los conceptos antes de seguir. Sí, ingeniero, se entiende bien. Está claro, ingeniero. Bien, vamos a ver dos métodos para determinar estas variables, ¿ya? Vamos a ver el método convencional, que consta de la toma de muestra, ¿ya? Importantísimo es el método de toma de muestra de la materia prima, ¿ya? Si en el análisis, la calidad del análisis tiene que ver con décimas o centésimas, en la toma de muestras los errores son de unidades, ¿ya? Es decir, si ustedes toman mal la muestra, puede darle 11, 12 o 10, ¿ya? Ya durante la ejecución del análisis puede darle, si el valor es 11, puede darle 11.1 o 11.12, digamos, ¿no? Se imagina, ¿no? Entonces, el error es mínimo, ¿no? De centésimas o de décimas. Pero en la toma de muestra, si no está bien tomada, el error es grosero, ¿ya? Puede ser de 1 o 2 puntos. Entonces, el método de toma de muestra es muy importante. Por eso es que se ha establecido que la sonda inclinada es la mejor. Hay sonda vertical, hay sonda horizontal y está la sonda inclinada. Entonces, la sonda inclinada es el mejor método para tomar una muestra representativa, ¿ya? Porque está tomando la muestra, es decir, el paquete, por ejemplo, mírenlo, vista en planta, mirado de arriba, se lo divide imaginariamente en 9 partes, ¿no? A lo largo en 3 partes y a lo ancho en otras 3 partes. Entonces son 9 cuadrantes. Y cada hora se sortea de qué cuadrante se va a tomar la muestra. Esto para el cañero, para que el cañero no coloque, digamos, una caña de buena calidad en uno de los cuadrantes. Entonces, como no sabe de dónde va a tomar la muestra, no tiene sentido que coloque alguna caña seleccionada, ¿no? En uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, cada hora se sortea de qué cuadrante toma la muestra, de los 9 cuadrantes. Y la sonda, parte superior, es una sonda. ¿Por qué es inclinada? Porque cuando es inclinada toma muestra de la punta, del tronco, del centro de la caña. Es decir, toma una muestra representativa de la materia prima. Porque especialmente cuando está iniciando la zafra, los primeros meses de zafra, normalmente la caña empieza a madurar de abajo hacia arriba. O sea, la concentración en la base es más alta que la concentración cerca de la punta, ¿ya? Entonces, con la sonda vertical o horizontal, toman la muestra de un lugar, que puede ser punta, puede ser centro, puede ser tronco. Entonces, ahí puede variarle mucho el resultado del análisis, ¿ya? Pero la sonda inclinada, que está tomando muestra punta, centro, tronco, entonces toma una muestra representativa. ¿De acuerdo? Me dice si está claro para seguir avanzando. ¿O quieren que le coloque una imagen y sobre ella le... Bien. Luego de que toma la muestra la sonda que está en la parte externa, por encima de los camiones que están ingresando, para el camión, toma la muestra, luego que tomó aproximadamente 7 kilómetros de muestra. O sea, la sonda es un tubo de 8 pulgadas, ¿no? Con una sierra en la punta, que va girando, va bajando y girando y va introduciendo la caña dentro del tubo de 8 pulgadas, ¿no? Cuando llega ya cerca del fondo, nuevamente sale girando hacia arriba en el sentido contrario, ya con la caña en el interior. ¿Listo? Cuando ya queda por encima del paquete, ya ese tubo tiene un desplazamiento transversal y llega hasta la parte superior del laboratorio donde hay una tolva que recibe la muestra, ¿ya?
Entonces, ese tubo tiene por dentro un pistón que empuja la muestra y la descarga, esos 7 kilogramos de muestra que ha tomado. ¿Listo? Esos 7 kilogramos de muestra ya ingresan al interior del laboratorio, a la segunda etapa que se llama homogenización. Ya, el homogeneizador es un equipo que está con una paleta bien corta, que está mezclando toda la muestra tomada. Y luego de esos 7 kilos se separa automáticamente 2,5 kilogramos, más o menos. ¿Ya? El resto se lo separa para el control de las impurezas. De esos 2,5 kilogramos, luego pasa a un triturador, ¿no? Al proceso de trituración, donde hay unas cuchillas que giran a alta velocidad y desfibran la caña, y de acuerdo al procedimiento tiene que tener un porcentaje de células abiertas mayor a 93 para el proceso analítico. Entonces ese triturador es una cuchilla que giran a altas velocidades y trituran la caña, la dejan como algodón prácticamente. Y el porcentaje de células abiertas tiene que estar mayor a 93. Si baja de 93 hay que cambiar la cuchilla por nueva para mantener el parámetro establecido en el procedimiento. Una vez cumple su tiempo de trituración, cae la caña triturada a un balde y de ahí se toman 500 gramos, es el control de peso de la muestra, ¿no? Entonces una balanza electrónica va tomando exactamente los 500 gramos. Hoy ya esos pesos son automáticamente tomados por el sistema. Y una vez tomados los 500 gramos de muestra triturada, ya pasa al proceso de extracción a través de un cilindro prensa, ¿ya? El resto de la muestra es vuelto a los camiones a través de un sistema de transporte para no generar residuos y es tratado con el resto de la caña, ¿ya? Entonces, esta muestra que se coloca en la prensa es un cilindro con su pistón que tiene establecido la presión y el tiempo de bajo presión, ¿no? Entonces es 1 minuto a 250 bar, donde el cilindro tiene unas perforaciones por donde sale el jugo, ¿ya? Entonces el cilindro ejerce una presión hidráulica de 250 bar durante 1 minuto sobre la muestra de caña y en ese tiempo sale el jugo, ¿no? Luego que ha separado el jugo del bagazo, que se llama torta, entonces el pistón después de 1 minuto levanta, libera la muestra y se pesa el peso de la torta, que se llama, ¿no? Que es el bagazo que ha quedado, ¿no? Quedado relativamente con poco jugo, pero de acuerdo al procedimiento, se toma el peso de la torta, se multiplica por un factor para determinar el porcentaje de fibra en caña, ¿ya? Ese factor o esa curva ya ha sido predeterminada en laboratorio, ¿no? Por muchas muestras. ¿Listo? Luego, con el jugo, se coloca en un brixómetro refractométrico y se determina el porcentaje Brix, o sea, el porcentaje de sólidos disueltos. Y luego el resto de la muestra se coloca en un vaso precipitado, se le agrega una sustancia clarificante, puede ser Octapol o ABC, nombre comercial, se lo agita enérgicamente en un matraz y luego se lo vacía en un embudo con su papel filtro para obtener el jugo clarificado. Y una vez obtienen el jugo clarificado en el vaso precipitado, ya leen la lectura POL en el polarímetro, ¿ya? Con esta lectura POL y con el Brix determinan el porcentaje de sacarosa disuelta en el jugo. ¿Listo? Luego, con el porcentaje de sacarosa y el porcentaje Brix ya determinan la pureza, ¿no? Pureza es igual a POL por ciento sobre Brix por ciento por 100. ¿Ve? Entonces están obteniendo de esta manera el Brix, la POL, la pureza, la fibra
Las impurezas le dije que el resto de la muestra, que de los 7 kilos le toman 2,5 kilos y el resto lo llevan para el análisis de impureza. Entonces ahí separan las impurezas y la pesan y determinan el porcentaje de impureza. Luego de la muestra de jugo también le miden el pH y determinan el pH. ¿Está claro? ¿O alguna parte no copiaron? Ingeniero, ¿podría volver a explicar de homogeneización, por favor? Ya. Entonces, la muestra que se toma de 7 kilos cae a un homogenizador, el cual mezcla nomás los pedazos de caña, ¿no? Con todo lo que contiene. Y luego de ahí se toman aproximadamente 2,5 kilos. El resto se utiliza para la determinación de las impurezas. ¿Ya? De estos 2,5 kilos se coloca un equipo que se llama triturador para triturar la caña hasta tener un índice de preparación o porcentaje de células abiertas de 93%, de acuerdo al procedimiento analítico. De estos 2,5 kilos ya triturados, toman 500 gramos, que es el control de peso de la muestra, ¿no? Y estos 500 gramos, en una balanza electrónica, analítica, se pesan y luego se coloca ese volumen de muestra triturada al cilindro prensa para extraer el jugo. Durante 1 minuto, 250 bar, separan el jugo de la fibra y después de 1 minuto quita la presión y se puede sacar la torta. Ya el jugo se ha caído en un matraz. Entonces se le controla el peso de la torta para determinar, multiplicando por un factor, la fibra en caña, ¿ya? Porcentaje de fibra en caña. Con el jugo, con una gotita de jugo en un brixómetro refractométrico, se determina el Brix. Y luego el resto del jugo se clarifica colocando unos 2 gramos de clarificante ABC o Octapol en un matraz, luego se lo agita enérgicamente y esa mezcla ya de jugo con el clarificante se lo filtra en un embudo con papel filtro y el trado se lo recoge en un vaso para llevarlo al polarímetro, ¿no? Entonces en el polarímetro digital se lee ya la lectura de Pol y luego se corrige el Pol por ciento en las tablas que existen para determinar la Pol por ciento con el valor del Brix y de esa manera tienen el porcentaje de sacarosa disuelta en el jugo, ya obtuvieron el porcentaje de sólidos totales disueltos en el jugo y el porcentaje de fibra en caña, que son los 4 primeros, ¿no? Y la pureza que es por sobre Brix por 100. Entonces ya tienen los 4 primeros. ¿Listo? La impureza la obtienen separando todo lo que es impureza, lo que es punta, lo que es raíz, lo que es hoja, y pesándolo del peso total, entonces obtienen el porcentaje de impureza. Entonces, si pasa de 3%, hay que descontar. Si pesa 4, ya descuentan el 1%, ¿no es cierto? Y el pH en un pHímetro digital, ¿no? ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Bien, hace algunos años han salido unos equipos muy útiles para los laboratorios de análisis en todo sentido, ¿no? Hay inclusive en línea esto, ¿no? En las líneas de producción, el método NIR, ¿no? El infrarrojo de banda corta que se llama, ¿no? NIR. Entonces tengo un equipo que les puede medir porcentaje de sacarosa, porcentaje de sólido disuelto. En la galleta le puede determinar porcentaje de grasa, porcentaje de sal, es decir, todos los componentes, ¿ya? Entonces un equipo que viene con la memoria en blanco, tienen que cargarle ustedes mediante el método, cuando se lo recibe el equipo, se lo coloca en modo carga y le cargan los valores que están leyendo, digamos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si ustedes compran el NIR, leen el porcentaje POL y el BRICS con refractómetro y con polarímetro y lo colocan el porcentaje de método carga, digamos, ¿no? Entonces le colocan los electrodos del NIR y le dicen, esto que estás midiendo tiene una POL de 19 y un BRIC de 22, digamos. Y graba. Toma otra muestra y le dice, esto que estás leyendo tiene una POL de 16 y un BRIC de 19. Enter, y lo va tomando. Él va guardando en su memoria una cantidad inmensa de datos, 20.000, 30.000 datos, durante toda una zafra, digamos, se lo carga. Y él luego hace una curva ya en su programa, y posteriormente ya se lo coloca en modo lectura, ya no modo carga. Y cuando ya ustedes leen después en modo lectura, colocan los electrodos dentro del jugo y lee la lectura. Y si ustedes comparan con la lectura que han obtenido ya mediante el método convencional, entre el refractómetro y el polarímetro, entonces le da prácticamente la misma lectura, ¿ya? La ventaja inclusive del NIR es que no detecta las desviaciones por Dectrana, por ejemplo, las desviaciones de POL, ¿ya? Entonces, ¿qué ventaja tiene el NIR? ¿Por qué se justifica la compra de un equipo NIR que vale más o menos unos 60.000, 50.000, 60.000 dólares? Porque hace la lectura directamente del jugo sin clarificar, ¿ya? Entonces, para leer la POL en sacaro en caña o en jugo, tiene que clarificar el jugo, ¿no ve? Ahí gastan en papel filtro, tiene que haber un ayudante que esté agitando la muestra y que esté filtrando la muestra. Están gastando un papel filtro por cada muestra y están gastando 2 gramos de la sustancia clarificante por muestra. Entonces, todo eso, ya, la persona, los filtros y la sustancia clarificante se la están ahorrando ustedes, porque aquí en el NIR me leen directamente, meten los electrodos a la muestra y directamente le lee el BRIC y el POL. O sea, más rápido todo. ¿Ya? Entonces, eso estamos hablando del NIR en fase líquida, ¿ya? Entonces se están ahorrando esa cantidad de papel filtro, esa cantidad de sustancia clarificante y 1 o 2 ayudantes que están preparando los muestras. Entonces, con todo ese ahorro, le da para pagar el equipo en 3 años, y el equipo puede durarle 10 años. ¿Se dan cuenta? Entonces existen NIR en fase líquida, es decir, ustedes determinan con el peso de la torta el porcentaje de fibra, y con el NIR pueden determinar BRICS, POL, y luego el sistema calcula la pureza. ¿Listo? Otra ventaja que tiene este sistema NIR es que hace la lectura de BRICS, POL, y introducen el dato del cañero, el dato del número de paquete, o hoy lo hacemos para no introducir ningún dato manualmente, y hay un lector, digamos, de código de barra que está leyendo el número de paquete, y automáticamente están introduciendo ese valor leído de BRIC y de POL, y con la lectura del código de barra y un enter ya le está introduciendo el dato al número de paquete que le corresponde. Que ahí en ese número de paquete está el nombre del dueño, el código cañero, todo lo demás, ¿no? Entonces no participa, no hay posibilidad, digamos, de error humano, ¿ya? Esa ventaja más tiene este método. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, estos aspectos que les he comentado de último parecen irrelevantes, parecieran, algunos pueden tomarlo como una comodidad, pero no, digamos, como se están manejando grandes cantidades de dinero en este manejo de la información, entonces un error puede ocasionar realmente una pérdida grande para el cañero o una pérdida grande para el ingeniero, si es que los datos se introducen manualmente, se dan cuenta, ¿no? En cambio, si el dato es capturado automáticamente,
y todas las variables son capturadas automáticamente, no existe margen de error, ¿ya? No existe posibilidad de que se perjudique a uno u a otro, ¿ya? Entonces es muy importante este avance de la tecnología, ¿ya? Lo mismo pasa con las balanzas electrónicas, ¿no? Entonces automáticamente captura el dato. Antes con las balanzas mecánicas era el operador el que estaba leyendo y metiendo los datos al sistema a través del teclado de la computadora, ¿no? Ahorita no. Ahorita lee automáticamente con un enter y con la lectura del código del paquete ya está introducido el dato automáticamente. No hay que digitar nada, por lo tanto no hay posibilidad de error humano o de fraude, ¿ya? Entonces muy importante en este caso la tecnología informática para estos tipos de manejo de la información. Bien, si no hay preguntas, eso sería todo en cuanto a la recepción de caña, ¿ya? Si hay preguntas, estamos para aclararlas. Simplemente como complemento decirle que hay equipo NIR en fase sólida, ¿ya? Indudablemente que sería mejor, digamos, si el NIR es fase sólida y así se determina el porcentaje de fibra en caña. Todavía no existe la precisión deseada, digamos, para determinar el porcentaje de fibra en caña a través de un equipo NIR de fase sólida. Los márgenes de errores todavía son muy grandes, por lo tanto, es recomendable nomás en esta parte unir en fase líquida y determinar la fibra en caña a través nomás de la lectura de la torta, ¿ya? Hay otras líneas, por ejemplo, de, como les decía, en galleta, otros alimentos balanceados, que coloca un NIR en línea y ya está determinando ahí, ¿no? Porcentaje de azúcar, porcentaje de proteína, porcentaje de grasa que hay en la galleta, que hay en los alimentos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es una tecnología ya muy conocida, muy avanzada y cada vez está mejorando en su precisión, ¿no? Y esos son los equipos NIR. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a quedar ahí y en la otra clase ya estamos entrando a lo que es el proceso de extracción, ¿ya?